Buenos días, mis hermanos. Le invito a mis hermanos que están atrás a venir acá al salón. Vamos a dar comienzo a nuestro culto dominical. Vamos a seguir con la lectura de las Escrituras de manera congregacional y vamos a leer Génesis capítulo 48. Así que, por favor, busque Génesis 48. Dice así la palabra del Señor. Y sucedió que después de estas cosas, le dijeron a José: he aquí, tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Cuando se le avisó a Jacob diciendo: he aquí, tu hijo José ha venido a ti, Israel hizo un esfuerzo y se sentó en la cama. Entonces Jacob dijo a José: el Dios Todopoderoso se me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo: he aquí, yo te haré fecundo y te multiplicaré y haré de ti multitud de pueblos y daré esta tierra a tu descendencia, después de ti en posesión perpetua. Ahora pues, tus dos hijos que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que yo viniera a ti a Egipto, míos son. Efraín y Manasés serán míos, como lo son Rubén y Simeón. Pero los hijos que has engendrado después de ellos serán tuyos, serán llamados por el nombre de sus hermanos en su heredad. En cuanto a mí, cuando vine a Padán, Raquel se me murió en la tierra de Canaán, en el camino cuando faltaba todavía cierta distancia para llegar a Efrata. Y la sepulté allí en camino a Efrata, esto es Belén. Cuando Israel vio a los hijos de José, dijo: ¿quiénes son estos? Y José respondió a su padre: son mis hijos, los que Dios me ha dado aquí. Y él le dijo: acércalos a mí, te ruego para que yo los bendiga. Y los ojos de Israel estaban tan débiles por la vejez que no podía ver. Entonces José se los acercó, y él los besó y los abrazó. E Israel dijo a José: nunca esperaba ver tu rostro, y he aquí Dios me ha permitido ver también a tus hijos. Entonces José los tomó de las rodillas de Jacob y se inclinó en su rostro en tierra. Y José tomó a los dos, a Efraín con la derecha y hacia la izquierda de Israel, y a Manasés con la izquierda hacia la derecha de Israel, y se les acercó. Pero Israel extendió su derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Manasés, cruzando adrede sus manos, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José y dijo: el Dios delante de quien anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta este día, el ángel que me ha rescatado de todo mal, bendiga a estos muchachos y viva en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y crezcan para ser multitud en medio de la tierra. Y cuando José vio que su padre había puesto su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, esto le desagradó y asió la mano de su padre para cambiarlo de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y José dijo a su padre: no sea así, padre mío, pues este es el primogénito. Pon tu derecha sobre la cabeza. Mas su padre rehusó y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé, él también llegará a ser un pueblo y también será grande. Sin embargo, su hermano menor será más grande que él, y su descendencia llegará a ser multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo: por ti bendeciré Israel, bendecirá Israel, diciendo: que Dios te haga como a Efraín y a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Entonces Israel dijo a José: he aquí, yo estoy a punto de morir, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres, y yo te doy una parte más que a tus hermanos, la cual tomé de la mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Amén. Acá en este pasaje o en este capítulo vemos que Jacob o Israel nuevamente se acuerda de la promesa que Dios le hizo a Abraham, a Isaac y también a él.
ese pacto del cual hemos estado hablando o se nos ha estado predicando durante estas últimas semanas. Y a pesar de la infidelidad de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios cumplió su promesa, porque Él no miente. Él cumple sus promesas. Y el día de hoy nosotros podemos estar en este lugar, no porque seamos buenos, no porque no por nuestras obras, ni por nuestros méritos, ni por nuestro servicio. Nosotros podemos estar aquí en esta mañana disfrutando de este nuevo pacto solo por su gracia, solo por su amor, solo por su misericordia, porque a Él le ha placido que nosotros estemos acá. Por eso tenemos que darle gracias al Señor y rendirnos a Él, porque por fe podemos disfrutar de este nuevo pacto. Así que les animo a que se pongan de pie, amada Iglesia Cristo Eterno Redentor. Oremos al Señor para que después también cantemos y alabemos a nuestro soberano Señor. Padre amado celestial, te damos muchas gracias, Señor, Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por tu gran y maravillosa obra redentora, porque el día de hoy podemos estar en este lugar solo por tu gracia, solo por tu misericordia, porque nosotros hemos sido infieles, Señor, y hemos pecado, Señor. Por eso te pedimos por misericordia que perdones cada uno de nuestros pecados, Señor, para poder presentarnos el día de hoy en este culto con gozo, con alegría. Permítenos, Señor, tener un corazón dispuesto para poder alabarte a ti, Señor, para glorificar tu santo y bendito nombre, Señor. Y te damos gracias por tu gran y bondadosa fidelidad que día a día está en nuestras vidas, Señor. Te damos muchas gracias por este tiempo que tú nos permites tener en comunidad para poder alabar tu nombre. Te rogamos, Señor, por misericordia, que también nos hables por tu palabra, Señor. Exhorta tú nuestras vidas, Señor. Intrúyenos, Señor. Anímanos, Señor, por medio de tu palabra. Dale mucha gracia al instrumento que tú vas a ocupar para beneficio de tu iglesia en esta tarde. Te damos gracias por todo esto, Señor. Dale gracias a nuestros hermanos servidores para que puedan servir con gozo y con alegría, Señor. También ayuda a mis hermanos músicos, Señor, a mis hermanos de alabanza, que nos van a guiar, Señor, en la alabanza, que a ti te vamos a cantar y a ti te vamos a adorar. Y te rogamos, Señor, por misericordia, que prepares también nuestro corazón, porque el día de hoy tendremos la gran bendición de tener comunión contigo a través de la Santa Cena, Señor. Prepara nuestras vidas, Señor, y que podamos de manera, con un corazón sincero, acercarnos a ti, Señor. Te damos muchas gracias por todo. Ponemos este culto delante de ti, confiando en que tú harás misericordia en nuestras vidas. Todo te lo pedimos, Señor, y te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. De paz y amor nos llena, gobernará con gracia y con poder, por siempre reinará. Admirable y eterno, príncipe de paz.
conocerte más, buscamos agradarte. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Perfecta y eterna es, y toda suficiente. Alumbra nuestro caminar, tu palabra es la verdad. Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón para vivir en tus propósitos por tu palabra, oh Dios.
Tu inmensa belleza y majestad cubren todo el firmamento. Santo eres, Señor, exaltado sobre todo. Los cielos no encierran tu presencia. Santo eres, Señor. Y mientras contemplo tu gloria, quebrantado soy y me postro a tus pies. Yo me postro a tus pies. Yo me postro a tus pies, pues eres mi Dios. Me salvaste siendo pecador, tu sangre me hizo blanco como nieve. Te amo, mi Señor. Me amaste, tu enemigo
eres mi Dios, tú eres mi quien aviva el fuego de mil soles con poder, que en los cielos arde, nadie como Él, nuestro Dios. Quien gobierna el mundo, quien levanta y quita al rey, vence a sus rivales, nadie como Él, nuestro Dios. Nuestro Dios. detractores de su ley, en su amor nos llama, nadie como Él, nuestro Dios. Nuestro Dios. Al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado, gloria. Al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado, gloria. Al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado, gloria. Santo, solo tú eres santo, sin igual en gloria, incomparable, digno. Solo tú eres digno, solo a ti adoramos, Santo Dios. ¿Ya? Así que los que estamos acá, le invito a que incline su rostro y oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias por esta mañana, Señor, por tu cuidado sobre nuestras vidas, porque nos juntamos, nos reunimos y estamos acá, Señor, sabiendo que tú eres nuestro Dios,
paciente, misericordioso, bueno en todas las cosas, Señor. Y no podemos intentar comenzar, Señor, la exposición de tu palabra sin antes rogar, Señor, la guía de tu Espíritu Santo. Permítenos, Señor, no solo acumular conocimiento en nuestra mente, sino que tu verdad revelada, tu palabra, Señor, pueda hoy día también transformar y mover nuestro corazón y cambiar las motivaciones, Señor. Yo oro por eso, Señor, que tu iglesia sea edificada, que tú seas exaltado, Señor, y que también tenga misericordia de mí, que soy pecador, para exponer tu santa palabra, Señor. Rogamos tu bendición y la dirección de tu Espíritu en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a leer el libro de Gálatas, capítulo 5, versículos 2 al 12. Usted me dice cuando lo tenga para que podamos leer. Gálatas, capítulo 5, versículos 2 al 12. Amén. Bien, dice así la palabra del Señor. Mirad, yo, Pablo, os digo que si os dejáis circuncidar, Cristo de nada os aprovechará. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. De Cristo os habéis separado, vosotros que procuráis ser justificados por la ley. De la gracia habéis caído. Pues nosotros, por medio del Espíritu, esperamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por amor. Vosotros corríais bien. ¿Qué nos impidió obedecer a la verdad? Esta persuasión no vino de aquel que os llama. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Yo tengo confianza respecto a vosotros en el Señor, de que no optaréis por otro punto de vista, pero el que os perturba llevará su castigo, quien quiera que sea. Pero yo, hermanos, si todavía predico la circuncisión, ¿por qué soy perseguido aún? En tal caso, el escándalo de la cruz ha sido abolido. Ojalá que los que os perturban también se mutilaran. Hemos llegado ya a un punto crucial en la carta de Gálatas. Pablo ha expuesto sus argumentos, ha presentado su defensa, ha expuesto ya a los detractores y las falsas enseñanzas que ellos están haciendo. Y desde hace varias semanas nosotros estamos viendo cómo él ha venido presentando argumento tras argumento respecto a la inutilidad de querer ser justificado por las obras y por la ley misma. El apóstol nos ha explicado con toda claridad el propósito de la ley y ha recurrido a distintos argumentos, algunos de ellos tan relevantes como los pactos que Dios había instaurado en la antigüedad con Abraham, con Moisés, para manifestar la inutilidad de querer tener el cumplimiento de la ley como algo que realmente pueda validar a los seres humanos. Ahora hemos pasado a un punto de inflexión y el apóstol está entregando los últimos argumentos de su defensa para pasar a hablar de algo más práctico. ¿Cómo luce la vida de aquel que corre tras las obras de la ley, es decir, bajo su propio esfuerzo y cumplimiento humano? ¿Y cómo luce en realidad aquel que ha abrazado la fe mediante la obra del Espíritu Santo? Aunque parezcan caminos similares, aunque parezca un camino de piedad el querer cumplir y obedecer la ley por el esfuerzo humano, el apóstol nos va a mostrar que sus caminos son muy diferentes. Y de ahora vamos a pasar a ver los aspectos prácticos y las consecuencias que tiene elegir uno u otro camino. Pero hoy día vamos a ver también los últimos argumentos que va presentando Pablo y de manera particular va a trabajar directamente en lo que tiene que ver con la circuncisión. Son dos secciones las que vamos a ver hoy día. Una en la que Pablo va a hablar de la circuncisión y la inutilidad que tiene la circuncisión y va a pasar a presentar argumentos respecto al fundamento para comparar lo que es una vida de obras y una vida de fe en la promesa.
Y por otro lado va a pasar una secuencia en que vamos a ver de nuevo, como lo predicaba mi hermano Juan hace un par de semanas, vamos a ver de nuevo este corazón tierno del apóstol Pablo, un corazón de pastor, celoso por el rebaño que Dios le había permitido cuidar, pero al mismo tiempo amoroso en reconocer la obra de Dios en ello. Eso es lo que vamos a ver hoy día. Entonces vamos a ver la primera sección que tiene que ver con los argumentos que Pablo presenta para mostrar que la fe en realidad es superior y es al mismo tiempo diferente a la circuncisión y a las obras que éstas pueden presentar. En el versículo 2, el apóstol Pablo dice, mirad, yo Pablo os digo que si os dejáis circuncidar, Cristo de nada os aprovechará. Pablo en esta sección, entre el versículo 2 y el versículo 6, presenta 3 argumentos respecto a la inutilidad de la incircuncisión y 2 fundamentos que respaldan lo que él está diciendo. El primero de estos argumentos es claro. Si ustedes abrazan la circuncisión, Cristo no es en lo absoluto provechoso para ustedes. Lo primero que marca el apóstol Pablo es que no puede haber una comunión. No puede haber una comulgación entre querer ser justificado por las obras de la ley y al mismo tiempo abrazar el evangelio en Jesucristo. Yo les hablaba hace algunas semanas cuando presentábamos argumentos, esta falsa idea de este judaísmo cristiano, ¿cierto? Algunos por ahí se van a encontrar, de hecho a mí me imagino que por la búsqueda me salen de repente, mira el Instituto Hebreo y sale alguien hablando y dice, hoy los cristianos han interpretado mal toda su vida la Biblia porque no saben hebreo, porque en realidad el uso de la ley es este, y la gente a veces lo mira y dice, sí es hebreo, él tiene la verdadera interpretación, ¿cierto? Y nos metimos y empezamos a entender mal lo que el Señor nos ha revelado, ¿ya? Entonces, Pablo está mostrando, hermanos, que en realidad es imposible ser un verdadero discípulo del Señor, tener fe en Él, si al mismo tiempo comenzamos a abrazar una ley que no tiene por propósito traer salvación al hombre. La circuncisión, hermanos, se extendió durante toda la vida del Israel político. Esto se le dijo a Abraham como señal del pacto abrahámico. A los 8 días del nacimiento de los hijos varones los vas a tener que circuncidar. Y esa es una muestra de la inclusión en ese tiempo al pueblo de Dios. Esto generó un Israel político y fue una marca de pertenencia. Aquellos que no eran circuncidados no podían ser parte de ese pacto, ya que después se pasó del abrahámico al mosaico. ¿Se acuerda, cierto? Que lo veo así con cara de como, no estoy entendiendo. Ya. Pero tiene los bosquejos para repasar esa información. No me ponga nervioso, hermano. Pero bueno, la circuncisión se nos muestra entonces como esa señal. Y tuvo un propósito. La circuncisión cumplía un papel muy importante en el Israel político. Pero esa circuncisión tuvo también un fin. Acuérdense que vimos que los pactos, y el autor de Hebreo lo dice con toda claridad, al antiguo pacto representado en el pacto mosaico, que es el pacto del Sinaí, tenía una fecha de caducidad. Y esa fecha de caducidad era la aparición de Jesucristo con toda la revelación que eso incorporaba y además con la inauguración del nuevo pacto. Una vez que el nuevo pacto está instaurado, este pacto y la señal de la circuncisión ya no tienen validez. Eso es parte del argumento del apóstol Pablo. Pero el punto central de lo que él está diciendo es que efectivamente, como lo muestra el inicio de su texto, no hay forma en que comulgue Cristo y el cumplimiento de la ley. El cristiano y los creyentes no pueden ser salvos sino por la fe. Y ustedes ya vieron que Pablo presentó que antes de la ley, Dios ya había validado la fe como el verdadero camino de salvación. Por eso se le llama a Abraham como el padre de la fe, ¿cierto? Bien, maravilloso. El problema, hermanos, con aquellos que deseaban entender la circuncisión e incluirla como parte de lo necesario para la salvación, es que ellos no habían comprendido aún todo lo que la historia de Israel les había mostrado con hechos. Y es que la circuncisión, si bien era importante y era señal de un pacto, era un acto externo, ajeno al núcleo que debiera ser el motor principal de transformación, que es el corazón.
Israel practicó por cientos de años la circuncisión en su carne, como un ritual, sin entender verdaderamente el cambio en el corazón. El profeta Jeremías habla de esto. En Jeremías 4, acuérdense que él comienza a predicar y a testificar, quizás uno de los últimos mensajes antes de que Judá fuera llevado al exilio. Y en Jeremías 4, la escritura dice así: porque así dice el Señor a los hombres de Judá y de Jerusalén: romped el barbecho y no sembréis entre espinos. Circuncidaos para el Señor y quitad los prepucios, ¿de dónde? De vuestros corazones, hombres de Judá y habitantes de Jerusalén. No sea que mi furor salga como fuego y arda y no haya quien lo apague a causa de la maldad de vuestras obras. En aquel tiempo el profeta enviado por el Señor ya estaba testificando que no se trata solamente del cumplimiento de un ritual externo, sino que el problema era la dureza del corazón del hombre. Por eso mismo el mismo profeta Jeremías tiene la dicha de anunciar lo que es la inauguración del nuevo pacto en Jeremías 31, y ahí Dios dice que ya va a haber un cambio, no solo en lo externo, sino que el nuevo pacto va a estar marcado por una transformación del corazón, ¿cierto? Entonces, hermanos, ¿qué pasa con los gentiles? ¿Los gentiles debían circuncidarse? Antes de la aparición de Cristo y de la revelación completa del Evangelio y de ser más explícitos en esta forma de salvación que es por medio de la fe, ¿debían los gentiles circuncidarse? Los judíos hacían una especie de evangelismo. Ellos trataban de traer de alguna manera a otros que no eran judíos a ser parte del pueblo. Y la señal para ellos, adivine cuál era, o más que adivine, piense cuál era, ¿cierto? Para que no me vaya a tirar alguna piedra por ahí. ¿Cuál era la señal de la inclusión de los que eran gentiles pero se unían al pueblo de Israel? La circuncisión, porque estaban aún bajo ese viejo pacto que demandaba que los que se unían tenían que ser circuncidados. Eso marcaba una ciudadanía terrenal de Israel. Pero Pablo lo dijo con toda claridad al inicio de su carta en Gálatas 2:21. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, ¿qué dice ahí? Entonces Cristo murió en vano. Ese es el primer argumento del apóstol Pablo. Él les dice, hermanos, no sacan nada con circuncidarse. Por el contrario, si ustedes se circuncidan y quieren seguir ese camino de obediencia a la ley, entonces deben saber que Cristo no es provechoso para ustedes, porque caminan por caminos diferentes. El segundo argumento que presenta Pablo es el siguiente: circuncidarse para obtener la justificación implica tener que cumplir toda la ley. El apóstol dice en el versículo 3, y otra vez, testifico a todo hombre que se circuncida, está obligado a cumplir toda la ley. Pablo busca despertar en alguna manera el sentido común de los Gálatas. ¿Acaso basta con cumplir un solo mandamiento de la ley, que es la circuncisión? ¿Y qué pasa con el resto de los mandamientos? O clasificamos, ¿voy a cumplir solo este mandamiento y todo el resto de mandamientos puedo no cumplirlos? El apóstol eso es lo que le está diciendo a los hermanos. Si el foco de los detractores de Pablo es que los gentiles deben circuncidarse para obtener la justificación, ¿no deberían entonces y con mayor razón buscar guardar toda la ley? El problema es que al buscar guardar toda la ley, se nos muestra con evidencias que es imposible que el hombre pueda cumplir toda la ley. Y aunque el hombre pudiera de alguna manera llegar a cumplir toda la ley, aún así no alcanza salvación, porque el propósito de la ley no es salvar, ¿cierto? ¿Se acuerda que lo vimos? Perfecto. Eso es lo que Pablo está diciendo. Está llamando a los hermanos al sentido común. De hecho, hay desviaciones doctrinales, entre ellos, por ejemplo, los adventistas, que son selectivos. Guardamos el sábado, ¿cierto? No creemos algunas cosas y parece que eso está bien porque la ley lo dice, pero el resto de los mandamientos, ¿y cuál es el argumento, el punto, la forma? No hay forma de clasificar eso, ¿cierto? Eso es lo segundo que presenta Pablo. Lo tercero es más claro todavía. Él dice desear la justificación por la ley es una muestra de haberse separado de Cristo.
De Cristo os habéis separado, vosotros que procuráis ser justificados por la ley, de la gracia habéis caído. Pablo nos recuerda algo que él menciona al inicio de su carta. En el capítulo 1, en los versículos 6 al 8, él dice: me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio. Solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que hemos anunciado, sea anatema. Hasta este punto de la carta, hermanos, el apóstol Pablo ha sido claro y contundente en mostrar argumento tras argumento que la justificación siempre ha venido exclusivamente por la fe, ¿cierto? La ley nunca tuvo el propósito de entregar salvación. Ahora, ¿por qué Pablo indica que perseguir la justificación por la ley implica separarse de Cristo? Yo quiero ser explícito en esto. La gracia y las obras operan en carriles diferentes. No hay una comulgación de la gracia y las obras del ser humano en el ámbito de la salvación. La gracia de Dios se manifiesta en su acto voluntario y misericordioso de extender salvación que de otra manera es imposible de alcanzar. Hermanos, es a través de la gracia que el ser humano viene a ser un receptor de la bondad de Dios, pero las obras apuntan a que la gracia, como dice el mismo apóstol Pablo, ya no es gracia, sino deuda. La Escritura nos muestra, y el apóstol fue claro en mostrarle a los hermanos en Romanos, que por cuanto todos pecaron, no pueden alcanzar la gloria de Dios. Esto es para todos los seres humanos en todo tiempo. No hay hombre que haya vivido en la faz de la tierra que no haya pecado, salvo nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, no hay hombre ni ser humano que no sea digno de condenación al haber quebrantado la ley. Es ahí, en ese marco, que la gracia del Señor opera y viene a traer salvación. El mismo apóstol Pablo en el libro de Efesios, en el capítulo 2, versículo 1, dice: y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Hermanos, lo compartíamos hoy en la mañana en la escuela dominical. Aunque la creación puede testificar que hay un Dios, después de la caída, los seres humanos fueron corrompidos absolutamente y la inclinación de su corazón no es a buscar a Dios, no es a elegir a Dios, es por el contrario, una inclinación que busca hacer aquello que a Dios no le agrada. Bajo ese marco, si Dios no interviene, ¿puede el hombre ser salvo? El hombre no puede ser salvo. La historia bíblica nos muestra que si Dios no interviene en los relatos, no hay forma de alcanzar salvación. Si Dios no se hubiera mostrado a Noé, ¿su familia podría haber sido salva? ¿Él hubiera llevado a su familia en el arca? No había forma. Si Dios no hubiera llamado personalmente a Abraham, ¿cómo este hombre hubiera salido de la tierra en la que habitaba y hubiera dejado su parentela y esas costumbres y hubiera vivido el pacto con Dios? No hubiera podido. Si el Señor no se lo hubiera parecido a Moisés, y la historia sigue adelante. Dios, hermanos, es el que se revela. Y eso es un acto de la gracia de Dios. Por eso que la gracia y las obras de la ley no pueden caminar en el mismo carril en términos de la salvación. Yo no estoy diciendo que no haya que obedecer la ley como una muestra de gratitud y como algo digno a lo que aspiramos, ¿cierto? Estoy diciendo que en el carril de la salvación no van de la misma manera. El ser humano, queridos hermanos, es receptor de la salvación de Dios mediante la fe en Cristo. La ley y su cumplimiento no tiene lugar junto a la gracia. Por eso es que el apóstol está argumentando y está testificando y está presentando delante de sus hermanos. Si ustedes quieren seguir la ley, tienen que saber que es excluyente entonces y Cristo ha sido abandonado. Eso es lo que el apóstol está diciendo. De hecho, él continúa después de eso, de haber presentado estos argumentos, y viene a presentar un contraste muy poderoso, hermanos, entre la ley y sus obras y la fe y la obra del Espíritu Santo. Ahora mirando los fundamentos y las implicaciones de esto que él está argumentando.
En el versículo 5 el apóstol dice, pues nosotros por medio del Espíritu esperamos por la fe la esperanza de la justicia. Es interesante notar que en este texto se presenta un pues, que es una forma de ligar los argumentos que venía presentando con lo que ahora quiere decir. Es decir, continúa con la idea que está diciendo. Y de alguna manera, si podemos parafrasearlo, es como si el apóstol Pablo le dijera esto a los hermanos. Aquellos que ceden a los judaizantes han caído de la gracia, porque rehúsan dar el crédito a la obra del Espíritu Santo. Por el contrario, en cuanto a nosotros, reconocemos a ese Espíritu como la fuente de todas nuestras fuerzas y de nuestra victoria final. Esta explicación del apóstol Pablo es muy importante. Y miren el contraste que nos va a ayudar a entender lo que él está diciendo. Es como si Pablo dijera, la ley y sus obras producen, cuando se quiere vivir por ellas, esclavitud y miseria. ¿No es eso lo que vimos? ¿No dijo el mismo apóstol Pablo que los que están bajo este pacto del Sinaí, que es la muestra del pacto respecto a la ley, la entrega de la ley, produce hijos a esclavitud? ¿Y la esclavitud genera alegría y libertad? ¿O genera amargura y tristeza? Eso es lo que Pablo está diciendo. Es el fundamento. Aquellos que quieren vivir por su propia fuerza, aquellos que quieren hallar en sí mismos la fuerza de voluntad para cumplir lo que Dios demanda, deben saber que van a tener como fruto esclavitud y miseria. Esto en términos de salvación. En cambio, la obra del Espíritu, cuando se confía en ella, produce vida, esperanza y justificación. Los fariseos son un claro ejemplo de lo que Pablo está diciendo. Ellos vivían por el cumplimiento de la ley. Para ellos era tan relevante en su sistema religioso ser obedientes a la ley que hasta una hoja de menta que recogían del suelo, ¿cierto? Ellos la diezmaban porque la ley lo pedía. Pero ¿cómo lucía este pueblo, los fariseos? ¿Cómo eran ellos? ¿Qué es lo que se evidenciaba por la forma en que ellos vivían? ¿No era un pueblo religioso? ¿No era un pueblo hipócrita? ¿No fue el mismo pueblo que no reconoció al Salvador aunque lo tuvo delante de ellos? Hermanos, ese es el fruto de aquel que vive pensando que por su esfuerzo, por su voluntad, va a agradar al Señor. Porque es diferente el camino respecto a la obra del Espíritu. Porque mientras haya un atisbo, y esto lo ha defendido la teología reformada con fuerza desde la época de la Reforma, se ha defendido la salvación solo por gracia. Porque en cuanto hay un gramo, un microgramo, usted póngale el prefijo que quiera, de voluntad humana en la salvación, hay espacio para que el hombre diga, yo tengo que ver en eso. Y donde el hombre mete la nariz, va a meter el orgullo. En cambio, cuando el hombre es receptor de la gracia inmerecida de Dios, el corazón es transformado. No es mi mérito. Y eso me lleva, como el Señor dijo, a la humildad. ¿Se entiende? Los dos caminos son muy diferentes. Eso es lo que el apóstol Pablo está testificando. Ahora, el apóstol Pablo también concluye esta sección de la siguiente forma. Él dice la circuncisión o la circuncisión al final no valen, sino que es la fe que obra por amor. El versículo 6 dice así, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por amor. Mientras que la ley y su cumplimiento es motivada por la voluntad humana y un deseo individual de ganar algo de Dios, porque de nuevo, quiero hacer este paréntesis, hermano, para que no entendamos mal. Pablo no está diciendo que la ley no sirve, él ya nos mostró el uso de la ley. Pablo no está diciendo que no hay que seguir la ley, porque tampoco es el espíritu, la ley es buena, ¿cierto? Nos dice que amemos al Señor, que no caigamos en fornicación, que no mintamos, que no codiciemos, la ley es buena y en algún sentido resguardó a Israel. Lo que Pablo está diciendo es que no sigamos la ley como para por ella y su cumplimiento ser salvos, ¿cierto? Entonces, mientras que la ley y su cumplimiento es motivada por la voluntad humana y un deseo individual de ganar algo de Dios, de decir, Señor, tú me debes porque yo cumplí, de tratar de balancear,
La fe nace en el creyente como fruto del amor de Dios. La fe que luego mueve al creyente es a su vez movida por el fruto que es el amor de Dios en nosotros. Primera de Juan 4:19 dice, nosotros amamos. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Usted puede ver fácilmente en la práctica una persona religiosa de un verdadero creyente. ¿Sabe cómo? El religioso va a creer que por su oración, por su devoción, por su lectura, por su aprendizaje, por su vida recta, por su moral, Dios le debe algo. Pero el creyente verdadero sabe que no es digno de nada, sino que la gracia de Dios entregada a su vida le motiva a responder en amor. Y ese camino va a siempre considerar al Señor y lo va a tener a Él en el foco de la vida. En la salvación de Dios, hermanos, no hay lugar para el orgullo humano. Es su maravillosa gracia la que nos levanta de nuestro estado caído y nos sienta en la mesa con Él. Este cambio es maravilloso y es realmente sustancial. La historia de Israel, si nosotros miramos hacia atrás, estuvo marcada por una obediencia a conveniencia en lo externo. Y nosotros llegamos a la conclusión o al término del Antiguo Testamento, ¿cómo? ¿No se le reveló a este Israel maravillas del Señor? ¿No hizo el Señor proezas y milagros en medio de ellos? ¿No se manifestó esta generación que salió de Egipto por la columna de nube y después la columna de fuego? ¿No ayudó a la conquista de la tierra prometida por medio de prodigios, milagros, de detener el universo, de hacer caer rocas del cielo? ¿No se manifestó a Daniel, cierto, librándolo del horno de fuego, de los leones? ¿No hizo Dios prodigios y milagros en toda la historia de Israel? Y aún así, Israel fracasó. Y el Antiguo Testamento termina con el juicio de Dios, el mismo que Él había prometido antes de que entraran a la tierra, cuando les dijo, si ustedes desobedecen esta ley y fracasan en ser fieles, no solo van a ser enjuiciados, sino además van a ser exiliados de su tierra. ¿Y cómo termina el Antiguo Testamento? Tal cual. El Señor cumple su promesa. El reino del norte primero y después el reino del sur, Judá, ambos son exiliados. Ambos llegan a ser cautivos y vienen a salir de la tierra prometida. ¿Por qué? No trataron ellos de cumplir la ley, pero fueron incapaces de cumplir la ley. Y las profecías que hallamos que pregonan la salvación en Cristo por gracia en el Nuevo Testamento se hallan precisamente ahí. En esas épocas donde el pueblo estaba corrompido, apartado de su moral, lejos de la verdadera religión, los profetas anunciaron una y otra vez que iba a venir un Salvador, que iba a haber gracia derramada, pero no por el cumplimiento de la ley, de hecho, por el contrario. Si Dios hubiera tomado solo eso, no tendríamos hoy día, no habría venido el Mesías. Pero acuérdense de esto, el pacto abrahámico antes de la ley del pacto mosaico ya había prometido la salvación y la bendición de las familias por medio de ¿quién? ¿De quién? De la simiente prometida en Génesis 3:15. ¿Quién es? Jesús, ¿cierto? Es decir, si miramos a Israel, ¿cómo podríamos pensar que la obediencia a la ley es suficiente para alcanzar salvación? La historia misma de Israel es un fracaso tremendo de que el ser humano puede llegar a cumplir la ley. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Ahora, después de que Pablo presenta estos argumentos y de alguna manera mueve el entendimiento de los hermanos, los sacude para que vean que realmente no hay nada provechoso en la circuncisión o en tratar de ganar la salvación por las obras, él viene ahora y cambia el tono porque con un llamado pastoral tierno pero ferviente y firme, él comienza a hablarle a los hermanos. Desde el versículo 7, él dice así: vosotros corríais bien. ¿Quién os impidió obedecer a la verdad? Esta persuasión no vino de aquel que os llama. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Yo tengo confianza respecto a vosotros en el Señor, de que no optaréis por otro punto de vista, pero el que os perturba llevará su castigo, quien quiera que sea. Pero yo, hermanos, si todavía predico la circuncisión, ¿por qué? Entonces, ¿por qué soy perseguido aún? En tal caso, el escándalo de la cruz ha sido abolido. Ojalá que los que os perturban también se mutilaran. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo en esta sección?
Él parte diciendo, vosotros corríais bien. Es como si él dijera, hermanos, ¿ya se les olvidó? ¿Perdieron de vista cómo ustedes empezaron en el Evangelio? ¿Se les olvidó cómo fue que fueron llamados? ¿Acaso ustedes, Gálatas, fueron llamados porque eran correctos, buenos? ¿Dios los miró porque su moral era la adecuada? ¿No habitaban en medio de un pueblo pagano, en medio de la idolatría? Pero aún así Dios los miró. Y eso es lo que Pablo está haciendo. Le está diciendo, ustedes partieron corriendo bien. De hecho, Pablo ya lo había dicho antes. ¿Ustedes recibieron el Espíritu por las obras o por el creer con fe? Al inicio, cuando yo llegué y les prediqué el Evangelio. Pablo nos lleva a recordar. Y no es malo, hermanos, a veces que podamos recordar cómo estábamos cuando el Señor llegó a nuestras vidas. Porque les aseguro que ningún creyente verdadero se encontraba en el clímax de su vida moral, justa y de obediencia cuando el Señor llegó a su vida. Al contrario, éramos un desastre por donde se nos mirara. Estábamos quebrados, rotos, éramos infieles, no cumplíamos y mucho menos teníamos en cuenta a Dios. De esa manera nos encontró el Señor. Eso es lo primero que el apóstol les dice. ¿Ya se les olvidó cómo partieron esta carrera? Después el apóstol les dice, ¿quién les impidió obedecer a la verdad? Y el emplazamiento del apóstol a los hermanos, en realidad no está buscando que ellos le entreguen el nombre de la persona que llegó con la falsa enseñanza. Pablo está enfatizando dos cosas. Primero, que ellos han sido perturbados. Y esto es muy interesante, porque muchas de las veces en que nosotros somos engañados por nuestro propio razonamiento, por alguien, muchas de esas ocasiones no nos damos cuenta. ¿O sí? Somos muchas veces engañados y no nos damos cuenta hasta que alguien externo viene y nos dice, oye, presta atención a eso en tu vida, porque parece que no está caminando bien. El apóstol no quiere que le entreguen el nombre, el apóstol le está llamando la atención. Ustedes han sido perturbados y además no están obedeciendo a la verdad. Esa forma de vivir, querer abrazar la circuncisión, querer abrazar los ritos de los judíos, no es obedecer a la verdad. Eso es lo que Pablo está enfatizando en ellos. De hecho, él lo refuerza. En el versículo 8, él dice, esta persuasión no vino de aquel que los llama. Él quiere mostrarles, Dios que los llamó al inicio, no los está confundiendo ahora. No es Cristo quien murió por su salvación, quien ahora les dice, ok, está bien que ustedes creyeran al inicio, pero ahora cumplan estos ritos de la ley. Ese no es el Señor. Y bien había dicho el apóstol Pablo al inicio de su carta, ¿no? Que aunque viniera alguien disfrazado de ángel de luz, cuidado, cuando el evangelio verdadero está siendo transformado, cuidado. Ese hermano, esa hermana que aparenta piedad, ¿cierto? Que tiene buena elocuencia, que habla bien, que es carismático, ¿cierto? Que trajo la última revelación. Cuidado, cuidado cuando el evangelio está siendo transformado. Eso no procede del Señor. Eso está diciendo el apóstol. Ahora, hermanos, él les dice algo que el mismo Señor Jesús enseñó. Un poco de levadura fermenta toda la masa. ¿Han hecho pan alguna vez? ¿Sí? Les gusta nomás comer pan. Cuando usted hace pan, usted se da cuenta en las proporciones que claramente se utiliza 1 kilo de harina, no utiliza 1 kilo de levadura, ¿cierto? Es un poquito de levadura lo que se utiliza. Y cuando usted tiene ese proceso de amasar el pan y juntar los ingredientes, ¿cierto? Se da cuenta que los granos que estaban al principio notoriamente diferentes a la harina, después ya se pierden de vista. Se mezclaron. Pues si usted deja esa masa, si lo hizo bien, ¿cierto? ¿Qué pasa al rato? Hace crecer toda la masa. El apóstol Pablo está llamando la atención de los hermanos y le está diciendo, cuidado, hermanos, cuidado. Eso que aparenta ser pequeño puede tener grandes efectos. Si usted tiene un jardín, para que entienda la figura, si usted tiene un jardín, se va a dar cuenta que no es que de un día a otro, de un momento a otro, usted se fue a acostar y a la mañana siguiente tenía una maleza de 4 metros. Eso parte así, pequeño, y comienza a crecer. Y mientras usted no lo retira, eso va a crecer, y va a crecer, y va a crecer, y va a crecer, hasta que sea lo suficientemente grande para causarles problemas, ¿o no?
Bueno, eso es lo que está diciendo el apóstol. Cuidado con tolerar falsas enseñanzas. Cuidado con tolerar esas cosas, dice. Porque aunque ustedes no los crean, Gálatas, eso va a tener un efecto grande y va a traer confusión. Génesis 3:1 nos da una muestra de cómo el enemigo obra en esto. Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto? ¿Acaso eso le había dicho el Señor a Adán y Eva? Pero el diablo no se presentó diciendo, mírame, soy el diablo y vengo a pelear contra lo que Dios ha hecho, así que abandona a Dios, déjalo, quebranta el pacto, sigue conmigo. ¿Así se presentó el diablo? Con una cosa muy sutil. Oye, Dios te dijo, en serio, qué raro que Dios te dijo que no comas de nada de los árboles. Eva le dijo, no, espera, no, me dijo que no comiera de ningún árbol, me dijo que de ese árbol no podía comer. Ah, sí, me equivoqué, tenés razón, claro, sí, era de ese árbol que no podías comer. Eso se presenta así. Los errores en esta línea, que es lo que el Pablo está trayendo a la luz, evidentemente son malintencionados. Yo les expliqué por qué, porque no es que simplemente ellos están en un error teológico, hay una ideología, un movimiento satánico que viene detrás, ¿cierto?, para tratar de quitarle la libertad a los hermanos de Gálatas. Eso es lo que viene detrás, ¿cierto? Y eso no viene por casualidad. Eso no es un error involuntario, ese es un movimiento espiritual que viene en persecución de los hermanos. Pero es importante reconocer esto, hermanos, que las cosas pequeñas que nosotros a veces creemos que no tienen importancia llegan a tener grandes implicaciones. Por eso debemos guardar como iglesia la doctrina y lo que creemos. Amén. Pablo sigue en su argumento. Con su tono tierno de pastores les dice, yo tengo confianza respecto a vosotros en el Señor, de que no optaréis por otro punto de vista, pero el que os perturba hallará su castigo, quien quiera que sea. Él confía, el apóstol está confiando, pero ¿está confiando en los hermanos precisamente? Él está poniendo su mente y su esperanza en algo más grande que sus hermanos. ¿Acaso Dios, que se propuso salvar, no salvará? ¿Acaso algo puede entorpecer el propósito de Dios? Esa es la declaración del apóstol. Yo tengo confianza de que van a llegar al final, no por sus obras, sino por aquel que prometió salvar. Por eso es tan relevante en la teología reformada y para nosotros la salvación solo por gracia. Porque Él se propuso salvar. Y si Él se propuso salvar, hermanos, Él va a salvar. Eso nos da esperanza, nos da calma en medio de los momentos difíciles. Isaías 14:27 dice, si el Señor de los ejércitos lo ha determinado, ¿quién puede frustrarlo? Y en cuanto a su mano extendida, ¿quién puede volverla atrás? No hay forma en que el ser humano o rechace o interrumpa la obra de salvación de Dios. No puede ser. La explicación de esta es más larga y la vamos a ver en la escuela dominical en un par de semanas, así que lo dejo ahí enganchado. Pero si nosotros aceptamos que Dios, quien es soberano, por definición, puede ser movido por un agente externo, entonces no estamos hablando del Dios de la Biblia. Él va a hacer lo que quiera hacer. Él va a cumplir el propósito que tiene y nadie, ninguna criatura puede llegar a quebrantar lo que Él quiere hacer. Eso es lo que nos muestra la Biblia. Y eso para nosotros se traduce en seguridad de la salvación. Hermanos, la salvación del creyente es algo tan cierto precisamente porque descansa en Dios, no en los esfuerzos humanos. De otra manera, ¿cómo, hermanos? ¿Cómo podríamos perseverar? El Señor enseñó y el evangelista Juan dejó registro de esto en Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todo y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Pablo hace una apología maravillosa en esto
cuando escribe el Romano y él dice, ¿qué nos va a separar del amor de Dios? ¿Qué? ¿Qué nos puede separar de esta salvación? ¿Qué? ¿Peligro, espada, hambre, desnutrición, ángeles, demonios, la vida, la muerte? ¿Qué? Nada. Nada nos puede separar del amor de Dios. Él sabe cómo obrar eso, hermanos. Y lo que sigue en la argumentación del apóstol no es una amenaza, es un llamado de atención, precisamente para mostrar el cuidado amoroso que Dios tiene con su pueblo. Mateo 18 dice, así pues cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Pero el que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le sería que se colgaran al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y que se ahogara en lo profundo del mar. Firma Jesús. Él dijo eso. Él fue celoso en decir, cuidado de aquellos que ponen tropiezo a mi pueblo. Porque Él va a tomar cartas en el asunto y Él va a orar. Eso lo vemos a la historia. Una de las muestras de este cariño cuidadoso del Señor viene precisamente cuando el Señor está formando a la nación de Israel y les dice, vayan contra Amalek y destruyan todo. Mujeres, niños, vacas, todo. Maten todo. ¿Saben por qué? ¿Quién había sido Amalek? Era ese pueblo que se había levantado contra el Israel recién formado, que estaba de camino a la tierra prometida. Dios tomó venganza contra los que se levantaron contra su pueblo. Y eso está prometido. El juicio del Señor se va a establecer. Y todos aquellos que se rebelaron contra Él o no quisieron seguirle, que hicieron mal a su pueblo, serán duramente castigados. Eso es lo que Pablo está diciendo. Él no está diciendo, tomen ustedes la venganza, pero sepan algo. Dios va a traer juicio. Y eso es una verdad. En el versículo 11 él sigue, pero yo, hermanos, si todavía predico la circuncisión, ¿por qué soy perseguido aún? En tal caso el escándalo de la cruz ha sido quitado. Esto parece ser una referencia a que los detractores de Pablo tenían, al parecer, conocimiento del momento en el cual Pablo había tomado a Timoteo y había subido para testificar a los judíos y lo había circuncidado. ¿Se acuerdan de ese episodio? Parece que algo sabían estos detractores de Pablo y parece que en su argumento para con los Gálatas ellos estaban diciendo, bueno, pero si Pablo también valía la circuncisión, no tomó un discípulo suyo que era gentil, media verdad, porque era gentil, ¿cierto? De padre gentil, pero de madre judía, ese era Timoteo, ¿cierto? Y parece que estaban usando ese argumento para decir, pero mira, si hasta Pablo validó la circuncisión. Pero Pablo está diciendo, bueno, entonces si yo predico la circuncisión, ¿cuál es el problema que tenemos? ¿No es ilógico que ustedes estén peleando conmigo si yo estoy haciendo lo mismo que ustedes? Pablo está desenmascarando la mentira de estos falsos hermanos. Eso es lo que está haciendo él. Pero ahora, él concluye con este texto aparentemente extraño a primera vista. En el versículo 12 él dice, ojalá que los perturban también se mutilaran. Y usted dice, ¿qué? ¿Está pidiendo Pablo que los destrocen? ¿Que venga alguien y los corte a todos? ¿Así de enojado estaba el apóstol Pablo? No, hermanos, no. No es Pablo que desea que ellos sean mutilados. Él está usando una ironía. ¿Por qué? El pensamiento es el siguiente. Si la obediencia a la ley es tan importante y sagrada, ¿por qué ir con algo tan pequeño como un pedazo de carne que es la circuncisión? ¿Por qué no mejor cortamos todo el miembro? Eso es lo que Pablo está diciendo. Si ustedes, detractores, si para ustedes es tan relevante la circuncisión y es un acto tan sagrado y de verdad eleva tanto la moral del ser humano como para que Dios lo considere para salvación, entonces mejor corta todo el miembro. Eso es más santo que contar solo una parte de carne, ¿o no? Esa es la ironía que está usando el apóstol Pablo. Y de nuevo viene a ser una forma de abrir los ojos de los Gálatas y mostrarle, hey, lo que les están enseñando no tiene sentido, es ridículo, no es la forma de que el Señor les ha enseñado, que yo les mostré. Esa es la ironía que usa el apóstol Pablo. Ahora, hermanos, ¿qué podemos aprender de todo esto? Me gustaría hacer una síntesis de algunas aplicaciones. En primer lugar, debemos comprender la inutilidad del esfuerzo humano en términos de la salvación. Dios no da espacio
para la determinación humana en la salvación. Eso es un acto de su pura y maravillosa gracia. El hombre no interviene, no es juez, no dirime, no acepta ni rechaza. No en términos del origen de la salvación. Y usted me va a decir, sí, pero espere, ¿no hay que tener fe para ser salvo, no? Bueno, sí, efectivamente hay que tener fe para ser salvo. Pero la fe viene como una obra humana, de la naturaleza corrupta. El ser humano puede tener fe para decidir. Porque Efesios 2:8 nos dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Es decir, aún la fe que tú tienes para poder decir, sí, creo y me arrepiento, viene dada por Dios. No te has salvado a ti mismo. Es Dios quien abre los ojos y entrega aún esa fe inicial para salvación. En segundo lugar, la vida de fe siempre va a mirar al Salvador, mientras que el esfuerzo humano pone los ojos en tus limitaciones o en tu esfuerzo. Y eso a la larga no solo desgasta, sino que genera frustración, amargura y termina convirtiendo a la gente en religiosos. Un hombre que mira a sus hermanos y es capaz de poner sobre ellos una carga más pesada de la que él puede llevar, ese es un hombre religioso. Y ese hombre tiene un serio problema en cómo entiende la fe y la gracia en su vida. Ese es el fruto, hermanos, de querer vivir y salvarse por sus propios méritos. Salmo 121 dice, levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. No permitirá que tu pie resbale, no se adormecerá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te herirá de día ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal. Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. ¿No es esta la marca que el Señor ha mostrado cada vez que se ha revelado? ¿No se lo dijo a Abraham acaso cuando fue a recuperar a su sobrino Lot, cuando los reyes de la tierra se juntaron? ¿No le dijo el Señor a Abraham, no temas, yo voy a hacer escudo alrededor de ti? ¿No se lo dijo a Moisés? ¿No se lo dijo luego a Josué? ¿No guardó a su pueblo? Hermanos, podemos confiar en el Señor cuando lo miremos a Él. Pero el fruto de tu esfuerzo, lejos de mirar al Señor, va a ser frustración. Van a ser malas decisiones y va a ser amargo. Tú me puedes decir, pero hay que trabajar, efectivamente. Pero recuerda lo que Pablo le dijo a Timoteo. Pablo le dijo a Timoteo, esfuérzate. ¿En qué? En la gracia del Señor. En tercer lugar, cuídate de lo que escuchas y de quién recibes consejo. Como el apóstol bien dijo, citando al Señor, un poco de levadura leuda toda la masa. Hermano, hermana, sé celoso de la verdad. Ten cuidado a quien le prestas atención. Y si me permites decírtelo como pastor, y aunque no me permitas te lo voy a decir igual, déjate de aprender teología en los reels de Instagram. Déjate de aprender teología en lo que sale en un video cortado, sin el contexto, en Facebook. Lee un libro. Hermanos, lean. Esa es la forma. Yo de verdad que he pensado en esto y digo, pero ¿por qué? Si el ejercicio de leer es a veces complejo, pero Dios quiso revelarse así. Si tú quieres ir a pelear, como se dice, a la FIFA, pregúntale a Dios por qué. Pregúntale por qué no quiso revelarse por medio de videos e inventó mucho antes la televisión o los programas. Pero Él quiso revelarse por medio de la palabra escrita. Eso significa que si tú quieres crecer, tú debes leer. No hay otra forma. No hay otra forma de aprender. Entonces guárdate de lo que escuchas en internet. Ten cuidado de esos mensajes cortos. ¿Hay predicadores probados? Por supuesto que sí. Yo también escucho sermones y también hay hermanos que sé que son buenos hermanos en la fe, de quienes puedo aprender. Pero si tu fuente para aprender teología y para debatir va a ser solamente un par de reels que viste por internet, ten cuidado, porque entre medio de toda la verdad que te puedan decir, comienzan a filtrarse las mentiras. ¿Ok?
Según de Timoteo capítulo 4, versículos 3 y 4 dice, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Por eso hoy día hay pseudo apóstoles, por eso hoy día hay pseudo profetas, pastoras, matriarcas, arcángeles y una montonera de cosas que usted va a encontrar ahí. Es una falta de entendimiento. Y ellos son propagadores de la mentira. Iglesia, ten cuidado. Cuando la verdad de Dios no satisface tu corazón, estás a un paso, hermano, de comenzar a convencerte de la mentira del enemigo. Y el problema de la mentira no es solo que atenta contra Dios, sino que además te va a meter en un ciclo de insatisfacción continua, porque jamás puede satisfacerse el corazón del hombre en las mentiras. Solo el Señor puede satisfacer. Cuarto punto y final, ahora sí, final. Mira el cuidado amoroso que Dios tiene sobre ti. Pablo no amenazó a sus detractores, hermanos. Pablo expuso que Dios tiene cuidado de su iglesia. Y eso significa que tú puedes descansar sabiendo que Dios tiene cuidado de ti, de todas las cosas. Quizás hay áreas en tu vida o momentos particulares en los que Dios te va a apretar y te va a presionar para que tú por fin te rindas de la dureza de tu corazón a los tratos que Él quiere tener con tu vida. Muchas veces, si no es por medio de la aflicción, no aprendemos, y esa es una realidad del ser humano. Ninguno de nosotros, creo, salvo que sea masoquista y tiene que ver, me avisa para tener consejería, pero salvo que sea masoquista, ninguno de nosotros le gusta sufrir, ¿o no? Evidentemente, ¿no? Pero muchas veces, si no es por medio del sufrimiento, no apreciamos de verdad la obra del Señor y la gracia que tenemos. Por eso el Señor permite muchas veces eso. La Escritura nos habla de Dios como un padre. ¿Y saben lo que hacen los padres con los hijos? No les pasan la tablet para que se entretengan y dale. No, hermanos. Los padres disciplinan, invierten, se meten en la vida de los hijos. Saben dónde y cómo, buscan. Eso hace Dios con sus hijos. Y si Él nos conoce y sabe que no estamos caminando por la senda correcta, Dios en algún momento nos va a traer. Si tú me dices, es que yo llevo pecando y Dios nunca me ha dicho nada, bueno, quizás no eres hijo. Porque Dios disciplina a sus hijos, a sus ovejas, no a los cabritos. Por eso lo peor, yo siempre lo he dicho, lo peor que te puede pasar, hermano, no es que puedas ser disciplinado, sino que Dios te deje irte en tu pecado. Eso es lo peor. Porque es una muestra de que nunca fuiste hijo. Pero por el contrario, el lado positivo de esto es que Dios entonces tiene cuidado de ti. Salmo 3 dice, oh Señor, cómo se multiplican mis adversarios. Muchos se levantan contra mí, muchos me dicen, para él no hay salvación en Dios. Mas tú, oh Señor, eres escudo en derredor mío, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé al Señor y Él me respondió desde su santo monte. Yo me acosté y dormí, desperté, pues el Señor me sostiene. No temeré a los 10 millares de enemigos que se han puesto en derredor de mí. Levántate, Señor, sálvame, Dios mío, porque tú hieres a todos mis enemigos en la mejilla. Rompes los dientes de los impíos. La salvación es ¿de quién? Del Señor. Sea sobre tu pueblo tu bendición. Amén. Póngase en pie, por favor, hermano. Hoy tenemos la ocasión de celebrar la maravillosa instancia de la Santa Cena. Y antes de que cantemos y meditemos y podamos participar de la Santa Cena, esta instancia tan importante, esta ordenanza del Señor, yo quiero recordar a ustedes la advertencia que el apóstol Pablo hace a la iglesia por revelación del Señor. Primera de Corintios 11, del 27 al 29, dice así. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor.
Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Hermanos, esta instancia es absolutamente importante y solemne. Yo quiero traer a su memoria una parábola que enseñó el Señor Jesús. Esta parábola es aquella en que habla de ese hombre que tenía una viña, ¿se acuerda? Que dice el Señor que envió un obrero a recoger el fruto de su viña y lo mataron, y después envió a otro y también le pegaron y lo ahuyentaron, y que el Señor después dijo, bueno, voy a enviar a mi hijo, a él lo van a respetar, pero tomaron al hijo y lo mataron, ¿cierto? ¿Se acuerdan o no? ¿De quién estaba hablando el Señor ahí? De Jesús. Pero la parábola no termina ahí, porque el Señor le pregunta a su audiencia, ¿qué va a hacer el Señor de la viña? Y la respuesta es que Él va a enviar a buscar a esos hombres y va a traer juicio sobre esos asesinos. El apóstol Pablo, ese es el calibre de la advertencia que deja. El apóstol le está diciendo, si tú participas indignamente de la mesa del Señor, tú te estás haciendo responsable y copartícipe de su muerte. Eso significa de juicio. Por eso no es algo que tomamos a lo liviano. Por eso mi recomendación como pastor es que si no comprendes la instancia, si estás participando activamente y conscientemente de un pecado, abstente de la cena. No hagas participar a tus hijos que no son creyentes. La Santa Cena es para los creyentes. ¿Ok? ¿Se entiende la advertencia? Perfecto. Dicho eso, vamos a orar entonces por los elementos y los vamos a repartir. Y mientras los repartimos, no los consuma todavía hasta que yo le dé la instrucción para que tengamos un tiempo de orar y vamos a cantar al Señor. ¿Sí? Déjenme orar por los elementos antes de que podamos participar y antes de que podamos cantar. Señor, queremos orar, Señor, por la mesa que tenemos hoy día delante de nosotros, Señor. No es una celebración ordinaria, no es algo que hacemos cada cierto tiempo por un rito de la iglesia, es la ordenanza que tú dejaste. En esa noche en que te reuniste con los discípulos, Señor, con tus cercanos, a quienes habías de entregarles, Señor, la extensión de tu ministerio para que ellos siguieran predicando y haciendo discípulos, tú a ellos les dijiste, Señor, los sentaste a la mesa y les dijiste que ese pan que estabas partiendo era tu cuerpo, Señor, que iba a ser molido en favor de los pecadores. Señor, tú pasaste la copa y le dijiste, esta sangre, esta copa representa mi sangre que es derramada. Y eso es la muestra del nuevo pacto. Señor, eso significa la mesa para nosotros hoy día. Es recordar que tú fuiste entregado, Señor, que tu cuerpo fue molido y tu sangre derramada como ese sacrificio perfecto anunciado desde el mismo Génesis, Señor, que es la fuente de nuestra hermosa y gloriosa salvación. Por eso el día de hoy no queremos hacerlo a la ligera, Señor, pero tampoco queremos hacerlo, Señor, de tal manera que no podamos expresar la gratitud y el amor que hay en nosotros por la obra que tú hiciste. Señor, yo ruego y te pido que bendigas, Señor, esta mesa, que los elementos que están representados ahí no sean de provecho, Señor, pero sobre todo que la meditación en este momento, Señor, nos lleve a tener gratitud por la obra que tú has hecho. Te amamos, Señor, y te damos gracias. Ciertamente ninguno de nosotros, Señor, evidentemente yo tampoco, soy digno de estar delante de ti y participar de esta mesa por mis propios méritos, Señor. Pero alabo y confío la obra que tú hiciste, Señor Jesús, porque es gracias a ello que hoy día nos presentamos delante de ti, Señor, y podemos ser tomados por dignos. Señor, bendice este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a cantar, hermanos, por favor. En memoria de ti yo vengo, de tu pan quiero
Señor, al celebrar tu santa comunión. Recordamos tu incomparable amor, que nos ha dado tu perdón. Recordamos hoy. Como del pan que es tu cuerpo, que molido fue por mí, tomo la copa que es tu sangre, que derramada fue por mí. Cristo, he venido a honrarte hoy, tu nuevo pacto celebra, eterna paz con el Padre tengo, y del pecado libertad. Hoy recordamos tu sacrificio, Señor, al celebrar tu santa comunión. Recordamos tu incomparable amor, que nos ha dado tu perdón. Hoy recordamos tu sacrificio, Señor, al celebrar tu santa comunión. Recordamos la gracia que nos alcanzó y a tu mesa nos sentó. Recordamos hoy. Recordamos esperamos por ti, Jesús, y cuando estemos en gloria cenaremos otra vez. Esperamos por ti, esperamos por ti, esperamos por ti, Jesús. Esperamos por ti, Jesús, y cuando estemos en gloria cenaremos otra vez. Esperamos por ti, esperamos por ti, esperamos por ti, Jesús. Esperamos por ti, Jesús. Esperamos por ti, La palabra del Señor dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Puede comer el pan. Gracias, Señor. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre.
Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Señor, esperamos por ti. Puede beber la copa. Bendito eres, Señor. Te damos gracias, Señor. Hoy celebramos esto acá. En la carne, Señor, en nuestra debilidad. Pero un día, Señor, celebraremos contigo en gloria, dejado atrás el pecado y todas las debilidades de nuestro cuerpo, Señor. Recibe gloria y honra y alabanza, Señor, y sé exaltado por medio de este cántico, Dios. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Cristo hermoso, pleno y eterno, hoy recibimos gracia de ti, a recordarte nos has llamado. Eres la ofrenda del que cree en ti. Sobre el altar te entregaste, roto cual pan, vertido cual vino, maravilloso rescate. Cristo Jesús, hoy recibimos de ti. Nos perdonaste, nos diste vida, incomprensible es tu bondad. Dios generoso,
Señor, te adoramos, eres de verdad maravilloso, Señor. Qué increíble, Señor, es recordar que nuestra salvación y la paz con Dios descansa sobre tu propio cuerpo entregado, Señor. Por eso no podemos sino alabarte y adorarte, Señor, y pedirte que nos hagas cada día más conscientes, Señor. Que abras nuestros ojos, Señor, para que podamos apreciar con mayor claridad la obra que tú has hecho en favor de tu iglesia. Señor, hoy día también quiero, antes de terminar, rogar tu bendición para tu iglesia, Señor. Quiero orar por mis hermanos. Quiero orar y pedir tu bendición, Señor, y rogarte que les acompañes en esta semana, Señor. Bendíceles, guarda a tu iglesia, Señor. Sosténle, levántale, Señor. Fortalece a los débiles, Señor. Consuela a los que están pasando momentos difíciles, Señor. Oramos por sanidad para los que están enfermos, Señor. Te rogamos, Señor, que animes a los que están desanimados, Señor. Que exhortes a los que están viviendo, Señor, apartados de tus caminos, Señor. Que tu iglesia sea bendecida. Yo ruego por eso, Señor. Bendícenos. Ten misericordia de nosotros, Señor. Que tu rostro, Dios, resplandezca sobre tu iglesia. Oramos por eso, Señor. Haznos conocidos, Señor, no como una denominación, no como un nombre, Señor, sino como discípulos tuyos que viven en amor, Señor, que viven para ti, para tu gloria, que se deleitan en hallar en ti satisfacción, Señor, y que viven, Señor, con gozo testificando al mundo, Señor, la salvación que hay en ti, Señor. Te adoramos y te damos gracias por este tiempo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.